Muy buenos días, Panamá. Hoy es viernes 12 de agosto. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día, en que qué va a pasar con las farmacias pequeñas. Y ustedes escucharon ayer a Orlando Pérez, el miembro de la Unión de Farmacéuticos de Panamá, hablando de que ellos cerrarían sus negocios si se llegase a concretar, sin ningún tipo de negociación, este proyecto que busca bajarle el precio a las medicinas a 170 fórmulas. Podrían llegar, y como escucharon ayer también al director de Acodeco, hasta 900 distintos medicamentos que tendrían este 30%. Un día en el que Gustavo Petro impulsa una reforma importante. Pues, esta tributación a las gaseosas, a los alimentos procesados, pues está generando un debate interesante en Colombia. ¿Por qué? Porque, gran parte del capital colombiano es dueño de ingenios, de cervecerías, de compañías productoras de gaseosas y de alimentos procesados. Es decir, ¿cómo afectaría eso a una empleomanía? Pero versus qué pasaría con estas enfermedades crónicas provocadas por la ingesta diaria de estos alimentos. Un momento en el cual Colombia y Venezuela tratan de normalizar sus relaciones diplomáticas. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué documentos se llevaron de la casa de Mar-a-Lago del señor Donald Trump? Documentos incluso que tienen que ver con todos los procedimientos y de manejo de los Estados Unidos de su arsenal nuclear. Don José, ese es el tope hoy, la noticia más importante en los Estados Unidos, en que el Washington Post trata pues casi al centavo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Viernes, Fernando, no se olvide. Eso es lo viernes importante. 12 de agosto, esto es un viernes lluvioso. Si usted viene hacia la capital, de cualquier lado está lloviendo. Por lo menos está lloviendo hasta hace unos minutos. Las carreteras están mojadas. Maneje con tranquilidad. Les recomiendo tómese unos minutos antes de salir porque está lloviendo duro. Duro. Y maneje con cuidado. Y por la tarde, planeje con su familia. Un buen vinito, una comidita ahí, lo que usted alcance. Claro. Yo siempre sigo los consejos de nuestro amigo Don Juan Carlos Tapia. Hay vinos buenos y baratos y hay vinos malos y caros. El mejor vino es el que a usted le gusta. Y es que tiene usted con qué pagarlo. Exacto. ¿Le parece? Hombre, tómese uno, o si no, tómese una limonadita ahí, tranquilo, y converse. Muchas cosas están pasando en el mundo. Nosotros les informamos, usted decide. Voy a arrancar por decirle algunas cosas que están en los medios de comunicación internacionales y voy a arrancar por lo que Fernando inició. En el caso del presidente Donald Trump y el caso de él, que el FBI entró a su residencia en Florida, en Mar del Lago, es un caso que debemos entenderlo. Esto no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción ni nada, esto tiene que ver con documentos que alegan el Departamento de Justicia están en manos del presidente Trump cuando debían estar en los archivos nacionales por considerarlos de interés y de seguridad nacional. Ese es el caso. Entonces, el FBI recibió una advertencia de alguien que dio un soplo de que en la residencia, a pesar de que ya se habían llevado algunos documentos, existían otros documentos. Wow. El Washington Post corre hoy una historia que desde la madrugada está a disposición de todos, en la que en esa historia se relata que parte de los documentos, fíjate que esto viene del Washington Post, y normalmente estos periódicos, a diferencia de los nuestros, filtran toda la información con sus abogados. Bueno, hay abogados que están para leer el periódico entero. Antes de que salga. Y el Washington Post, que publica hoy, dice que una parte de los documentos incautados contienen documentos del arsenal atómico o de los Estados Unidos o de otras potencias o países que
nadie sabe por qué Trump, expresidente, lo necesita. Y esto es un problema de seguridad para los Estados Unidos. Nosotros que no tenemos ni biombo guardado, no tenemos ese tipo de problemas, pero en las potencias, en los Estados Unidos, esto está normado por la ley. Esto ha desatado una campaña, esta intervención del FBI en la residencia del expresidente, desató una campaña al punto que el expresidente Trump condenó esto porque no había nada que encontrar nada y calificó esto de una intervención, una cacería de brujas, etc. Y comenzó a atacar. Y una parte importante de los dirigentes del Partido Republicano que responden a la línea política del presidente Trump comenzó a atacar al FBI. Entonces, en una inusual maniobra, y yo le digo esto porque estas incautaciones de documentos, cuando llegan al FBI, no se pueden publicar nada de eso. Eso no es como aquí, que por ahí circula documentos, no, nada. Sí. Entonces, ante los ataques, el jefe de la cartera, Merrick Garland, que también actúa como procurador general y es secretario de justicia, dijo: yo autoricé esa intervención. Y le pide, esto es lo inusual, al juez de la Florida que divulgue la lista de los documentos que fueron incautados. Wow. Esto es inusual. El expresidente Trump tiene hasta las 3 de la tarde de hoy para contestar. Si él dice que eso no se puede divulgar, no se divulga. No se divulga. Fíjese cómo actúa la justicia norteamericana. Eso no es que el periodista tiene... No, fíjese. El fiscal general, Garland, le pide al juez que dio la autorización para entrar esto, que los documentos que cuando sale se le entregan a él la lista de lo incautado, los haga público. Trump puede decir, hágalo todo. Él ya dijo, públicalo todo, pero él tiene todo el derecho de decir, publican A, B, este no, este sí, porque eso afecta su defensa. Mire cómo funciona una estructura jurídica concebida para proteger los derechos de los ciudadanos, no importa cómo se llame. Que eso es lo que se puso a prueba durante la presidencia de Trump. Y entonces, lo que hizo es decir, es lo que hemos hablado y estamos hablando de Colombia. Es decir, uno no debe temerle, si el presidente es de izquierda, de derecha o de centro, si las instituciones de contrapeso son sólidas. La controversia ha llegado a tal nivel que una institución del FBI fue atacada en Cincinnati. Esta controversia es inusual en los Estados Unidos, sobre todo cuando se trata de acciones del FBI que tiene un gran respeto en la comunidad norteamericana. Entonces, a internacional, esto se lleva en un momento de exacerbación de la lucha política en los Estados Unidos y se ha pasado por montones extractos de las declaraciones del señor Trump, que ayer también, anteayer, estuvo en Nueva York y se negó a dar declaraciones haciendo uso del privilegio que tiene todo ciudadano de Estados Unidos de pedir la quinta enmienda, que es la enmienda que le dice que usted no tiene derecho a declarar cosas que puedan afectar a usted personalmente. Ayer, en Nueva York, él utilizó ese derecho e invocó la quinta enmienda para no declarar por instrucciones de sus abogados. Es un derecho del presidente Trump legal. El problema es que él dijo en la campaña que todo el que mentía, que solo los mafiosos y los que han cometido delitos hacían uso de la quinta enmienda. Y ayer lo hizo. O sea, hay una campaña fuerte contra el expresidente y el de él contra los demócratas. Esto está pasando en los Estados Unidos. En Londres, la BBC de Londres hace un reportaje sobre lo que está pasando en Crimea. Recuerde, Fernando, a nuestra audiencia que Crimea fue la primera adquisición del señor. La primera invasión. En 2014. Crimea era parte de Ucrania y se tomó Crimea y hubo una explosión en uno de los aeropuertos más importantes militares y se dice que en esa explosión se destruyeron más aviones rusos en un día que en cualquier día de la Segunda Guerra Mundial. Wow. Que el primer día la BBC de Londres dice que se trata, le doy la fuente, que se trata de el ejército clandestino
que Ucrania ha formado con zapadores que entran, pusieron las bombas, salieron y se fueron y hubo grandes explosiones en Ucrania. Bien, recuerde además esto, que también hay otro informe que dice que Putin, frente a las grandes pérdidas que ha tenido, ha estado tratando de reclutar presos en las cárceles para llevarlos a combatir contra Ucrania. Yo no sé si usted sabe la historia de las cárceles rusas. Sí, sobre todo la del delfín blanco. Son cárceles criminales. Bueno, hay gente que se está inscribiendo. Estas historias que están en los periódicos de los grandes y en las grandes investigaciones que se están haciendo, acuérdense que esta guerra entre Ucrania y Rusia y lo que está pasando allá en Taiwán, el estrecho, está monitoreado electrónicamente al detalle. Al detalle. Y cuando uno tiene toda esa información es porque los organismos de inteligencia saben que esta es parte de la guerra. Y usted recuerde siempre, la verdad en una guerra se encuentra en el centro de una periferia de mentiras montadas. La primera víctima de una guerra es la verdad. Sí. Eso siempre Y siempre está normal. ella involucrada o incrustada o recubierta de una cantidad de mentiras. Por eso usted tiene que escarbar y no hacerle caso a la primera cosa. Que hay mucha propaganda como en toda guerra. Bien. En nuestro continente, Fernando, rápidamente pasemos por Perú. Yo no sé ya cuántas demandas tiene el presidente de Perú, 4, 5, 6, 7, no importa el número de demandas. El problema que tiene el presidente es un problema de permanente acoso. Con verdades o sin verdades, lo sabremos después. El presidente de Perú es el más fácil de llevarse en el mundo. Basta una sesión de una declaración contra él y la aprobación de la asamblea por mayoría calificada y se acabó. Y adiós. Adiós, muchachos. Así se llevaron a 3 presidentes. Entonces, esto está a punto de provocar una ruptura política en Perú. Todavía la oposición no cuenta con los votos necesarios para producirla, pero tiene a Perú en ascuas. Y en Argentina y en Chile, la inflación, la caída de la moneda local, el endeudamiento, la caída del Producto Interno Bruto y las discrepancias internas han llevado a Argentina a ser un país casi inviable. Y en Chile, el oficialismo, fíjese lo que les voy a decir, frente a las elecciones del 4 de septiembre, dice que si sale ganador el sí, es decir, se aprueba la reforma, él se compromete a hacer 5 reformas básicas para cambiar la condición inmediatamente. Wow. Porque son los temas centrales que impiden que hoy, como está, Fernando, va a ganar el no. Va a ganar el no. Como está. Falta menos de un mes para las elecciones. Y en Nicaragua, el señor presidente de ese país tiene cercado y preso al obispo. Mira, muchos curas, incluido un panameño. Y como 13 curas. Incluido un panameño. Y están en las redes los nombres que nos gustaría pedirle a ustedes que la hagan viral, porque están en peligro la vida de él. El monseñor dijo que el obispo dijo que se encontraba en condiciones adecuadas, pero no tienen comida y no se han rendido, porque esa es la condición que pone Ortega, que se rindan y ellos lo sacan. Sí. Y ellos dicen que porque tienen que salir. Sí, quiero saber cuál es la opinión de Cancillería, porque hay un cura panameño dentro de los que están detenidos por parte de Ortega. Y esto mire lo que pasa ahora, y termino aquí. En Letonia, una de las ex repúblicas soviética, ha declarado el Parlamento a Rusia un país colaborador con el terrorismo. Wow. Eso es la más grave acusación que usted le puede hacer a un país. El eje del mal que acabó con la economía de casi todo. Y continúa la crisis en el estrecho de Taiwán, que se ve aminorada por los graves problemas por lo que confronta la República Popular China. Hablo de problemas económicos en todo sentido, en desempleo, en las grandes inversionistas inmobiliarias se encuentra debiendo miles de millones de dólares, en la crisis bancaria que hay a los ahorristas de la clase media, en fin. Y esto
Sin embargo, la crisis está ahí. Sí. Y nosotros ahora debemos tomar todas estas acciones para entender lo que está ocurriendo en Panamá. A la vuelta, les quiero hablar sobre la situación de la dinámica política de Panamá del diálogo, pero yo les voy a hablar de un tema, que es el tema del arroz, que es una cosa que a todos nos interesa. Claro. ¿Y qué está pasando? ¿Hay en Panamá suficiente arroz? Yo le puedo decir que los últimos inventarios que tenemos de arroz, sin haber importado nada, el arroz alcanza perfectamente bien hasta mediados de septiembre. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se está movilizando? Ahora se los cuento, porque ¿quién es el que está empujando esto? Para esta desaparición del arroz de primaria. Yo quiero darles los precios primero para que ustedes vayan pensando. El arroz especial, usted lo compra en las tiendas a un precio que oscila entre 0.60 a 67 centavos. Y el arroz de primera está a un precio establecido, claro, un precio control de precio de 40 centavos. Entonces, ¿qué están haciendo? No están pilando para producir arroz de primera, que es el arroz que tiene el 75% de grano entero. Y el arroz especial tiene 95% de grano entero. A mí en lo personal me gusta más el de 75 porque sabe mejor. A mí me gusta. Pero esto es lo que hace que la gente tenga dudas de si el sector empresarial está dispuesto realmente a jugar en una competencia leal y franca de precios. Esto es una crisis artificial. A la vuelta le cuento más sobre este caso del arroz. Hay arroz suficiente en Panamá.